Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a trabajar o vamos a determinar si dentro de una función existen máximos y mínimos. ¿Ok? Para ello vamos a trabajar con la siguiente función que me dice que f de x es igual a 3x cúbica menos 9x más 4. Ok, lo vamos a hacer mediante una serie de pasos, ¿ok? Entonces no se desesperen, pongan atención, poco a poco vamos haciendo nuestras anotaciones, podemos poner pausa donde queramos y hacer las anotaciones correspondientes. Correcto. Primer paso dice, obtener la primera derivada de la función. Nuestra primera derivada de la función que tenemos aquí será, vamos a ver, recuerden que la primera derivada, o en este caso la derivada de una constante, siempre va a ser igual a cero. La derivada de una función por una constante va a ser igual a la constante, en este caso la derivada de 9x, 9. Y la derivada de una potencia, en este caso vamos a ver cómo se hace. Acuérdense que la potencia multiplica la función, ¿sí? Y entonces 3 por 3 sería igual a 9x y a la potencia le resto 1, porque así nos dice la fórmula. Entonces, 3 menos 1 es 2, ¿correcto? Entonces, quiere decir que mi primera derivada de esta función, 9x cuadrada menos 9, ¿correcto? Continuamos. Ahora hay que igualar a 0 la función derivada. En este caso, voy a derivar 9x cuadrada menos, voy a igualar a 0 9x cuadrada menos 9. Igualamos a 0. ¿Y cuál es la razón por la que vamos a igualar a 0? Pues porque voy a factorizar esta función que igualamos a 0. Si observamos, tanto en un término como en el otro, observo que hay un factor común. En este caso, o hay un elemento en cada uno de los términos que es el común en ambos o en cada uno de ellos. ¿Ok? En este caso sabemos que es el 9. Entonces lo ponemos aquí y 9 que multiplica x cuadrada me va a dar 9x cuadrada menos 9 por 1 es igual a 9. Y ese es nuestro, al momento de factorizarla, este es uno de los métodos que vamos a usar para sacar esa factorización. Seguimos con la igualdad a 0. ¿Por qué? Porque voy a despejar nuestros factores. En este caso, voy a dejar solo al binomio que tenemos aquí. Y despejando el binomio, nos va a quedar, como este 9 está multiplicando, ¿cómo pasaría del otro lado? Pues pasaría dividiendo. Entonces sería x cuadrada menos 1 va a ser igual a 0 entre 9. Y entonces 0 entre 9 pues es 0. Ok, una vez que ya despejé al binomio, observo que aquí hay una diferencia de cuadrados. De tal manera que aquí puedo poner un 2 y ya establezco que esto es una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la razón por la que establecí esa diferencia de cuadrados? Pues poder factorizar esa diferencia de cuadrados. ¿Cómo factorizo una diferencia de cuadrados? Acuérdense que la factorizamos por medio de dos productos o por medio de dos binomios. Estos binomios son o se le conocen binomios conjugados. ¿Por qué? Porque un binomio va a llevar el signo de más y el otro binomio va a llevar el signo de menos. Y los elementos que van dentro de cada uno de los binomios va a ser x y 1. Y ahí está ya. Ya factorizamos esa diferencia de cuadrados y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a acomodar por acá para poder trabajar. Dice igualar a 0 cada uno de los factores o de los binomios que tenemos aquí para obtener los valores de x. Esos valores nos van a determinar a nosotros en un momento dado si dentro de nuestra función hay máximo o hay mínimos o hay los dos. ¿Ok? Bueno, continuamos pues. Vamos a hacer un reacomodo. Vamos a poner para acá. Dice igualar a 0 los binomios. Aquí tengo x más 1 va a ser igual a 0. ¿Cuál es la razón por la que igualé a 0?
para poder despejar a x. ¿Ok? Como este más 1 está sumando, ¿cómo pasa del otro lado del igual? Restando, de tal manera que x1 va a ser igual a menos 1. ¿Correcto? Vamos con el otro binomio, que es x menos 1. También lo igualamos a 0, despejamos. Y como en este caso está restando este menos 1, pasa del otro lado sumando. De tal manera que nuestro x2 va a ser igual a más 1. Muy bien, vamos a ver. Entonces, vamos a aquí. El siguiente paso dice obtener la segunda derivada. ¿Ok? Yo tengo mi primera derivada, que es 9x cuadrada menos 9. Y al obtener nuestra segunda derivada, vamos a poner la derivada de 9 es 0. Y la derivada de 9x cuadrada es 2 por 9, 18. Y a la potencia, que es 2, le quito 1, entonces nos queda 18x. ¿Ok? Obviamente le quitamos la potencia 1, porque sabemos que de antemano está ahí. Ok. Una vez que decimos esto, voy a sustituir los puntos críticos de x1 y x2 dentro de la función o dentro de la segunda derivada. ¿Ok? Muy bien. Vamos a evaluarlos, pues. Anotamos nuestro paso ahí. Y entonces, x1 que es menos 1, la sustituyen en la segunda derivada. Y donde va x, pues voy a poner menos 1. Y 18 por menos 1, independientemente del resultado que me dé, yo voy a trabajar con el signo. ¿Por qué? Porque voy a establecer si este resultado es menor a 0 o es negativo, doy por hecho que aquí va a haber un máximo. ¿Sale? Les va a parecer un poco confuso, pero bueno, más adelantito vamos a aclarar este punto. Al sustituir, ahora, en la misma función de la segunda derivada, el valor de 1 de x2, que en este caso, dentro de la segunda derivada, obtengo que 18 por 1 es 18 y como es positivo, aquí determino que en esta función voy a obtener un mínimo. ¿Correcto? Bueno, ya sé que en esta función va a haber un máximo y va a haber un mínimo. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a recapitular. Aquí tengo la función original, tengo mi primera derivada, tengo la segunda derivada, tengo los puntos críticos de x1 que es igual a menos 1, x2 es igual a 2. Ya sé que dentro de esta función tengo un máximo y tengo un mínimo. ¿Correcto? Muy bien. Así es. Entonces, nuestro siguiente paso dice obtener las coordenadas de los puntos en donde están los máximos y los mínimos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a agarrar mi función original y voy a sustituir los puntos críticos que habíamos obtenido. ¿Sale? En este caso, para saber dónde está la coordenada del punto máximo, que es menos 1, voy a poner x menos 1, va a ser igual a, entonces sería 3 que multiplica menos 1 al cubo, menos 9 que multiplica menos 1 más 4. Hacemos las operaciones correspondientes y cuando x vale menos 1, y, acuérdense que f de x es igual a y es igual a 2. Y mi par ordenado o las coordenadas en donde se encuentra mi máximo, el punto máximo es menos 1,10. Ahora, lo mismo que hice con este, para obtener el punto, las coordenadas del punto máximo, lo voy a hacer con x2, que el valor es positivo. Entonces, aquí sustituyo en x el valor de 1, hago las operaciones correspondientes y de tal manera que en este caso, cuando x es igual a 1 positivo, y es igual a menos 2. Y el par ordenado, las coordenadas donde se encuentra el punto mínimo, es 1, menos 2. ¿Correcto? Muy bien. Ya tengo las coordenadas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a proceder a graficar esta función. Al graficar esta función nos queda de la siguiente manera. Ahí está ya. Podemos utilizar cualquier programa para graficar funciones. ¿Ok? En este caso, pues yo estoy utilizando, si lo conocen, el formato es de GeoGebra. Muy bien.
Entonces, para colocar mi par ordenado o las coordenadas donde se encuentra el máximo, me dice que es menos 1,10. Entonces me pongo en X menos 1 mi puntito y en Y 10. Como es positivo, voy hacia arriba. Y lo pongo. Ahí está. Aquí es donde se encuentra mi punto máximo. Si se fijan, al graficar la función, me determina que aquí hace una subida máxima y quiere decir que acá va a ser un punto o donde está el mínimo, hace una caída. ¿Ok? Entonces, para el siguiente punto sería, para mi mínimo, es 1 en X. Ahí está. Y en Y menos 2. Ahora hacia abajo. ¿Cuánto? 2. 1, 2. Y ahí está. Entonces ya ubiqué las coordenadas tanto de mi máximo como de mi mínimo. Muy bien. ¿Qué continúa? Bueno, lo que procede ahora es obtener los puntos de inflexión. Ahora te voy a explicar qué es eso. Para obtener los puntos de inflexión o el punto de inflexión, lo voy a hacer mediante la segunda derivada. ¿Ok? En este caso voy a igualar a cero la segunda derivada. Igualando a cero y despejando x. Como 18 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y 18 entre 0 es 0. De tal manera que el valor cuando despejamos la segunda derivada a x es igual a 0. ¿Y qué voy a hacer con este valor? Lo voy a sustituir en la función original. ¿Ok? Entonces, 3 que multiplica el 0 al cubo, menos 9 que multiplica el 0, más 4. Acuérdense que todo número elevado a la 0 multiplicado por 0 va a ser 0. De tal manera que cuando x es igual a 0, y va a ser igual a 4. Entonces el par ordenado de ese punto de inflexión es 0,4. Y vamos a ver, nuestro puntito, ahí está, el punto de inflexión. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Yo tengo mi función, que al graficarla me apareció esta gráfica. Y si se fijan aquí, yo voy en forma creciente, hacia arriba. Llego al punto máximo y empiezo a trabajar con forma decreciente hasta llegar a mi punto mínimo y vuelvo otra vez a hacer creciente, ¿ok? Y así es como trabaja esta función. Y entonces, ¿qué es el punto de inflexión? ¿Qué es este? Este punto de inflexión es en donde esta función o esta concavidad, así le vamos a poner, cambia a partir de aquí, empieza a bajar y empieza a hacer la otra curva. Curva hacia arriba, cambia, curva hacia abajo o concavidad, como se le quiera llamar. Y así es como se obtienen o se determina si esta función hubo máximos o mínimos, que en este caso sí los hubo, y el punto de inflexión, que también lo hubo. ¿Por qué? Porque aquí es donde cambia la curva hacia arriba y la curva hacia abajo, que casi no se percibe, ¿no? Se percibe obviamente cuando ya lo empezamos a graficar, ¿correcto? Bueno, pues muy bien, espero que les haya quedado claro el video y espero que hayan hecho sus anotaciones y todos los notas correspondientes para poder realizar ejercicios y determinar si una función tiene mínimos, máximos y el punto de inflexión. Bueno, hasta el próximo video.